Muy bien. Entonces, comenzamos. Les muestro. A ver. Vamos entonces con esta materia. Modelaje de 17 a 18. Bueno, acá fíjense en la... Perdón. El tema de esta semana es funciones financieras en Excel. Hay dos documentos que son los dos archivos, pero que son las copias de un capítulo del libro que estamos utilizando. Si bien es cierto que está el material en el libro, nosotros vamos a trabajar las funciones financieras en Excel sin necesidad de seguir el libro, ¿no? Lo que sí vamos a hacer es lo que les decía en algún momento al comienzo del curso, es simulación. Es decir, vamos a usar alguna fórmula, pero luego le vamos a pedir que nos calcule algunas cuestiones que se nos pudieran presentar en la vida cotidiana. Mire, una cosa que quiero aclarar y comentar es que el tema este de las funciones financieras es algo que ustedes ya de alguna manera están en condiciones de asesorar. Por ejemplo, si a una persona le conviene un determinado préstamo, o cuánto tiene que pagar, o cuánto tendría que ser el plazo para pagar una determinada cantidad de dinero, etc. Todo eso lo vamos a ver ahora en esto que es este tema, que nos va a llevar aproximadamente 2 semanas. Yo una de las cosas que he hecho es meter más simulación de lo que trae el libro, porque creo que es muy importante para la formación de ustedes. Es decir, miren, yo lo que creo es que aparte del aprendizaje que exige el programa de la materia, creo que es muy importante prepararlos para lo que es el futuro de ustedes como profesionales. Y el área profesional entra en dos grandes niveles. Uno puede ser trabajando en una organización, ya sea en una empresa o en un banco o en una institución financiera, y otra es haciendo trabajos de consultoría. En lo personal, creo que podrían combinar las dos. Es decir, al principio a lo mejor empezar a agarrar experiencia trabajando en alguna empresa, si es grande e importante mejor, pero también aventarse al campo de la consultoría financiera, ¿sí? Es una actividad interesante y que, bueno, además le genera remuneración. Mire, yo no sé si les he comentado, pero a mí el sector privado nunca me gustó trabajar en él, a pesar de lo cual, fíjense, bueno, yo, mi situación es un poco diferente, a lo mejor porque es otra época, etcétera, pero en mi época trabajar para el sector privado, por lo menos en el grupo de gente que yo frecuentaba, y les va a llamar la atención lo que voy a decir, era ser mediocre, ¿no? Entonces se tomaba como algo superficial en el, repito, entre el tipo de gente que cursamos la carrera de economía. Sin embargo, los maestros que tuve nos dieron una excelente formación académica. Y una de las cosas que hicimos era, yo trabajaba en el sector público, me acuerdo, empecé a trabajar en el sector público, pero después con el compañero de estudio que tenía, pusimos una consultora, ¿sí? Y hicimos algunos trabajos financieros, y yo creo que aun cuando el sector privado nunca me interesó y no me ha interesado en general, hice mis primeros pininos, o sea, recién recibido. Y yo creo que ustedes también pueden hacerlo si les interesa, lógicamente, porque la formación que da la facultad en esta carrera
es bastante amplia y completa y creo que están preparados o van a salir preparados para hacerlo, ¿no? Y después porque, miren, por ejemplo, nosotros tuvimos que rentar, apoyándonos con un amigo, una oficina, pero ahora no hace falta ni siquiera eso, con el celular manejan todos los clientes. En esa época, miren, yo estoy hablando año, ya les voy a decir, 77 del siglo pasado, ¿sí? Fíjense lo que les estoy hablando, el celular, pero no existía de ninguna manera, ¿sí? Por eso es que tenías que tener un despacho donde atender clientes y ese tipo de cosas. Pero ahora no hace falta porque tú puedes atender los clientes y juntarte en un café o en un restaurante, etcétera, ¿no? Y se acaba el problema. Bueno, dicho esto, les digo porque esta materia, por eso se los comento, se presta mucho para, aparte de trabajar en organizaciones, para dar el servicio de consultoría, ¿no? Es decir, es algo que a veces he tenido algunos alumnos que se han introducido antes de terminar la carrera. Pero en general el seguimiento que he tenido es que muy pocos egresados se dedican al servicio de consultoría financiera. A pesar de estar bien preparados para ello, quién sabe. Bueno, no sé realmente cuál es la razón. Bueno, vamos a proceder a ver esto de las funciones financieras. Déjenme ver, no, esto no es... yo tenía uno acá, esperen. Voy a abrir uno que hice... Muy bien. Entonces, miren, el tema lo voy a... Ahora... presentando. No estoy presentando. Ahora presento. Muy bien. Ahora lo hago. Bueno, creo que ahora sí ya se ve, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, a ver, estos dos... No voy a poner... no, vamos a poner así. Muy bien, y el tema, bueno, este primero es, le pongo así, funciones financieras en Excel. ¿Sí? Y vamos a comenzar, fíjense, con un préstamo. Es decir, solicitamos un préstamo y para ver cuánto que tenemos que pagar en cuotas iguales a una determinada tasa de interés y durante un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Para poder calcular lo que hay que pagar por un préstamo, hay tres métodos de amortización. El método de amortización francés, el americano y el alemán, ¿sí? En general, el que más se usa es el método de amortización francesa. Y ese es la fórmula que trae Excel, ya lo van a ver. Yo voy primero a ponerles la fórmula y después lo vamos a calcular en Excel y van a ver que es exactamente igual, ¿sí? En los bancos varía un poquito el cálculo que vamos a hacer y te cobran un poquito más. Un alumno me decía que en Estados Unidos es igual, cobran un poquito más, pero, o sea, están usando la misma fórmula y le están cargando algo, ¿sí? Eso es común en los bancos, ¿no? Ahora, para poder trabajar esto, vamos a definir un factor. Entonces, fíjense, yo voy a poner acá factor igual y voy a poner la formulita que después la vamos a transformar reemplazando los valores para poder obtener el valor de ese factor. Entonces, lo que yo hago es ponerle una comita ahí al factor y luego le pongo así, igual, abro paréntesis, 1 más i,
cierro paréntesis, elevado al 94, ¿sí? A la n menos 1. Todo esto lo vuelvo a poner entre paréntesis y lo divido. Voy a dividir por esto mismo, nada más que lo voy a modificar. Lo voy a hacer más, pero para no volver a poner, acá voy a hacer por i, perdón, i por 1 más i a la n y quito menos 1. Así, esta sería la fórmula que vamos a usar. Y esta fórmula, esperen, esta fórmula la voy a poner así para que se vea bien. Esa fórmula después lo que vamos a hacer es reemplazar los valores y obtener el valor del factor para saber cuánto es lo que hay que pagar por mes. ¿Sí la van copiando? Sí, profe. Muy bien. ¿Ya la copiaron? Sí, profe. Muy bien. Bueno, fíjense, vamos a poner ahora el concepto de préstamo. ¿Sí? El préstamo va a ser de 1.000 pesos. Le voy a cambiar un poquito, le voy a poner coma, nada más. Le voy a quitar los decimales, 1.000 pesos. Ahora, vamos a tener una tasa de interés mensual igual. Esta tasa de interés mensual, fíjense, la voy a poner con fórmula porque fíjense, va a ser una tasa del punto 0, no, perdón, punto 15 por ciento dividido 12, porque va a tener que estarse pagando mensualmente este préstamo. Y por otro lado, bueno, una cosa que debemos tener en cuenta es que en general, si ustedes solicitaron un préstamo para un vehículo o hasta un préstamo personal, se utilizaría esta fórmula y les harían pagar mensualmente, ¿no? Es decir, que es un ejercicio, digamos, práctico real, o sea, no es, o sea, estoy inventando nada más, pero cuidado, que la tasa de interés es un poco más elevada que esto que estoy planteando, y por otro lado el monto nosotros lo cambiamos y automáticamente nos cambia todo, ¿no? Y va a ser un préstamo a 5 años, entonces n, el tiempo, va a ser igual a 5 años. Entonces, como se paga mensualmente, va a ser 5 por 12, van a ser 60 pagos, ¿sí? ¿Sí queda claro lo que hemos hecho? Sí, profe, pues convirtió no únicamente también en todo mensual. Sí. Lo convertí a mensual porque esa es la práctica que se hace generalmente, ¿no? Es decir, se hacen pagos mensuales y la tasa de interés siempre se expresa anualmente, pero la estamos llevando a términos mensuales, ¿sí? Entonces, ya con estos datos nosotros podemos calcular ese factor. Entonces yo, miren, fíjense, yo voy a hacer esto, voy a copiar esto, ustedes también háganlo y lo voy a pegar acá. Pero ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, quito esa comita y voy a reemplazar i por .0125, cambio, ¿sí? Por .0125 y por .0125. Y ahora tengo que cambiar n por 60 y n por 60. Ya cuando hemos reemplazado todo, le doy enter y ahí está el valor del factor.
¿Sí les dio? Sí, profe. Muy bien. Sí van bien, ¿eh? De mi parte, sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a calcular ese factor es eso, pero vamos a ver cuánto hay que pagar mensualmente. La fórmula que tiene Excel para hacer ese cálculo se llama pago. Entonces yo voy a poner el pago mensual que hay que hacer con la palabra pago. Pongo pago, ¿sí? Y el pago va a ser igual. Primero lo voy a calcular yo y después con Excel. A los 1000 dividido el factor. Los 1000 dividido el factor va a ser 23,79. Sí les dio, ¿eh? Sí. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer con la fórmula de Excel. Como les dije, la fórmula de Excel se llama pago. Entonces yo pongo ahí igual PA y la primera es la que dice pago. Le doy doble clic. Esto se puede llenar directo y ponerlo a la coma, pero yo voy a abrir la bandejita para que ustedes vean todo lo que tiene. Cuando la fórmula es larga es mejor abrir la bandeja para ir viendo todos los conceptos, porque además le va diciendo, por ejemplo, el primero tasa, le dice la tasa de interés, ¿sí me entienden? Y así sucesivamente. Entonces yo acá voy a poner la tasa, ¿sí? En número de periodos voy a poner los 60 y en el valor actual el valor del préstamo. Y les va a dar, si se fijan, el mismo valor 23,79. Nada más que se los da negativo y acá hay que entender, como es una deuda, va a dar negativo, ¿sí? Yo lo voy a dejar así, ¿no? Pero es el mismo valor. Entonces 23,79 porque estamos debiendo ese dinero, ¿eh? Sí quedó claro, ¿eh? Bueno, miren, una cosa que hacen los bancos es poner el monto que hay que pagar durante los 60 meses y eso lo vamos a hacer acá. Entonces miren, yo acá un poquito más abajo voy a poner periodo, luego voy a poner interés, capital y saldo. Y entonces voy a poner así 1 y 2, luego los selecciono y los voy a arrastrar hasta 60. Esto que estoy haciendo es un listado que se los dan los bancos. Los bancos, cuando ustedes piden un préstamo, les dan todo este listado, ¿sí? Claro, ellos lo tienen en la computadora. Muchas veces me ha pasado, ¿no?, que mucha gente que te atiende en los bancos es muy bueno como administrativo, pero a veces ni siquiera tiene formación académica, es decir, ni siquiera tiene una profesión y esto no lo sabe conceptualmente. Lógicamente que lo que le pidas él te lo da porque se lo calcula el sistema, pero ustedes que son del área de finanzas sí tienen que saber de dónde sale todo, ¿no? Muy bien, entonces el interés en el primer periodo va a ser la tasa de interés multiplicada por el total del préstamo, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es esto. El interés va a ser igual, ¿sí?, a la tasa de interés, que es esta, multiplicada por el total del préstamo, porque hasta ahora no hemos pagado nada. Entonces el interés va a ser este. Voy a agregar un decimal, perdón, al revés. Ahí está, 12.50. Y ahora, ¿cuánto se va a pagar de capital? Bueno, si se paga 23,79 es el pago total, quiere decir que la diferencia entre el pago que realizamos y el interés nos va a dar el capital pagado. Por tanto, el capital pagado va a ser igual a 23,79, ¿sí?, menos el interés pagado.
¿Estamos de acuerdo? Correcto, profe. Muy bien. Ahora, ¿cuánto queda de saldo? Bueno, el saldo va a ser el monto que nos han prestado, es decir, los 1.000 pesos menos el capital que hemos pagado en el primer periodo. Y eso va a ser igual a los 1.000 menos lo que pagamos de capital. Entonces vamos a tener una deuda. Esperen, acá vamos a poner así. Vamos a tener una deuda de 988,71. ¿Sí? Entonces a partir de acá ya ahora sí vamos a acomodar todo, porque es en la primera donde tenemos un poquito de problema, pero ya a partir del segundo periodo ya podemos ordenarlo de manera tal de copiar y pegar y que nos calcule todo a la vez. Entonces en el periodo 2, ¿a cuánto va a ser igual el interés? En el periodo 2 el interés va a ser el saldo multiplicado por la tasa de interés, pero esa tasa de interés anclada, para anclarla, bueno, le ponen el signo pesos antes de la letra y después de la letra, y le dan enter. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya con esa información vamos a calcular cuánto hay que pagar de capital. Entonces, para saber cuánto hay que pagar de capital, hacemos igual a el valor total del pago, S anclado F4. Recuerden, como casi todos andan con laptop, un signo pesos antes de la letra y después de la letra multiplicado por, no multiplicado, menos el interés. Es decir, el pago menos el interés es lo que hemos pagado de capital. Y lógicamente que el saldo va a ser igual al saldo del periodo anterior menos el capital que pagamos en este periodo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Bueno, doy enter. Profe, Sí. ¿Alguien iba a preguntar algo? sí, podría poner en la celda de capital en la C19, por favor. Sí. Es el pago menos el interés pagado en ese periodo. Ok, sí, ya. Gracias. No. Entonces ahora, fíjense, nosotros seleccionamos todo esto, le damos doble clic y ya nos calcula todo. Y si se fijan, en el último periodo ya no nos queda nada por pagar, lo cual aparentemente quiere decir que esto nos quedó bien. De todos modos, para controlar esto, ¿qué hacemos? Pues hacemos la suma de todos los pagos de capital y nos tiene que dar 1.000. Si no diera 1.000, nos hemos equivocado en algo. Siempre tenemos controles. Felizmente si da 1.000, entonces quiere decir que nos quedó bien. ¿Sí? Chequen que les dé 1.000. ¿Sí? Se obtuvieron, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahora, fíjense, vamos a trabajar con algunas fórmulas que tiene Excel que nos permiten, digamos, saber algunas cuestiones que nos pudieran interesar y que, miren, yo prefiero para esto que vamos a hacer tener este listado, más que esto de acá de las fórmulas de Excel.
pero cada quien trabaja como le gusta, así que no hay problema en ese sentido, ¿no? Cada quien trabaja. Alguien está preguntando, Jesús, a ver qué necesita Jesús. Una ahorita, profesor, no sé si también le pasó a los demás, pero a mí me quedó en el resultado final de saldo negativo 0.01. No debiera, no debiera, no sé si redondeó, hizo alguna cosa, los datos son iguales. Sí, hasta pues ahí ya al menos final sí se nota la diferencia del 0.01, pero a menos arriba todo estaba igual. Pero por ejemplo acá tiene 23.50. No, ahí tengo 23.49, pero arriba sí tengo 46.70. Como arriba. Arriba. Ahí, Sí, o sea que acá no le, y acá ¿cuánto le da? 1000.01. Bueno, no se haga problema, pero ahí alguna cuestión que arrastró cuando puso los datos, ¿sí? Eh, Vaya a saber, o sea, miren, generalmente uno hace las operaciones, pero no copia, o sea, por ejemplo, si usted en alguna de estos datos los copió en lugar de poner el cálculo, puede pasar eso que usted dice. Es decir, el 12 Sí, sin... creo que. Ay, lo siento, profe. No, creo que sí, el error fue más arriba en el interés, o sea, en el IMP. Creo que ahí sí tuvo el problema nada más. Está bien, no, ahí tiene que, mire, por ejemplo, es punto 15 dividido 12. No copie punto por la... A ver, yo no sé si a ver, esperen, déjenme ver si tiene... Pero este creo que no tiene más decimales. No, ese es el número redondo. Pero, o este de acá, por ejemplo, si usted copió esto tiene mucho más decimales que esta parte de acá, ¿eh? Si usted No, copió... sí, lo tengo igual. Ah, Ese sí lo hice con la fórmula. bueno. Porque tiene que estar todo con fórmula. Si no está con fórmula, va dando un promedio. Alguna cosita de esa pasó porque los decimales sí importan. Miren, por ejemplo, este 2350 no es 2350. Miren, los números, de hecho, hay una cuestión que es cierta. Usted puede pedirle 1000 decimales al Excel si quiere, cuidado. Es decir, por eso es que las columnas incluso se pueden agrandar, o también otra cosa que se puede hacer es poner lo que se llama notación científica. La notación científica significa que usted pone 23 puntos y le pone E y pone la cantidad de decimales que quiera, ¿no? Es decir, cuidado. En ese sentido, bueno, me detengo un poco en esto para explicarle que, y más en el tema de las finanzas, los decimales sí importan. Generalmente, en cálculos importantes en finanzas, se suelen colocar 6 decimales, no más de eso. Pero cuando uno usa sistemas de información, como lo que estamos haciendo ahora, yo estoy poniendo 2 decimales, pero están metidos miles de decimales acá, ¿eh? No están redondeados los números. ¿Se entiende lo que quiero decir, Jesús? Sí, o sea, pues ahorita solo está, o sea, son muchos números, pero solo enseña los dos primeros. Nada más, sí, porque no tiene sentido, pero se pueden mostrar la cantidad que quiera, a no ser que en algún momento ya sea 000, ¿no? Pero hay muchos números acá y yo creo que la mayor parte de estos cálculos por las operaciones que hemos hecho que tienen miles de decimales y están actuando conjuntamente, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Hemos hecho la fórmula de pago. Ahora, fíjense, vamos a hacer interés. Vamos a hacer el interés en el periodo 35. ¿Sí?
El interés en el periodo 35, ¿cuánto es? Bueno, es igual, nos vamos hasta el 35, 6,57, ¿sí? Y le ponemos Enter, ¿eh? Ese es el interés. Ahora, nosotros podemos saber cuánto es lo que hay que pagar de interés en el periodo 35 con una fórmula de Excel. ¿Cuál es? Es esta, igual pago int. Esta de acá, pago int, ¿sí? Yo voy a abrir nuevamente la bandejita para poner los datos. De acá, bueno, la tasa es 0.0125. El periodo es el periodo 25, entonces, perdón, acá 25. Luego el número de periodos es 60 y el valor actual es 1000. Si se fijan, acá tenemos el número que... Profe, Sí. no Sí. era 35. Ah, 35, cierto, disculpe. 35. Está bien. Entonces es 35, gracias. Y luego el número de periodo 60 y el valor del préstamo 1000. Entonces le pongo aceptar. Y acá tenemos, si se fijan, es igual uno y otro, ¿sí? Es decir, uno sacado con fórmula, esta es la fórmula de Excel, y otro sacado con el listadito que tenemos, ¿eh? Sí quedó claro, ¿eh? Sí, profe. Muy bien, bueno, ahora vamos a ir al capital en el periodo 35. Entonces pongo capital en el periodo 35, enter, y pongo acá igual y me voy al capital en el periodo 35, que va a ser 17,22, ¿sí? Si pudieron, ¿eh? Sí. Muy bien, bueno, ahora lo vamos a hacer con la fórmula. La fórmula capital le llama principal, entonces sería pago prim. Igual, le pongo PA y es el que dice pago prim, ese de ahí. Abro la bandejita para hacerlo más cómodo. Se puede poner todo directo también, pero es más cómoda la bandejita para no meter la pata, ¿no? Entonces la tasa .0125, el periodo es 35, el número de periodos es 60 y el valor actual 1000. Y ahí tenemos, ¿eh? Sí quedó claro, ¿eh? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahora nosotros podemos calcular los intereses que se pagan del periodo 35 al 45, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, bueno, yo voy a copiar así, miren, voy a copiar así y después... entonces, después del 35 pongo 45, ¿eh? Voy a agrandar. Oh, perdón, no. Un poquito nomás. Ahí está. Del 35 al 45. Entonces, del 35 al 45, inclusive, ¿cuánto se va a pagar de intereses? Bueno, hago la sumatoria de 35 a 45. Y va a ser de 35 a... Ahí está. ¿Sí lo ven? Del 35 al 45. ¿Sí? Y le doy Enter. Entonces lo que se paga de intereses en esos 11 meses, ¿sí?, son 59,93. Entonces lo vamos a hacer ahora
con el procedimiento que tiene Excel. ¿Sí? Entonces lo hacemos y pongo así, igual PA, pero es pago entre. Si lo ven, pago de intereses entre, que va a ser el periodo que vamos a tomar. Y acá hago f de x y va a ser tasa .0125, número de periodos va a ser 60, el valor actual es 1000, el periodo inicial es 35, el periodo final es 45 y miren, acá hay que ponerle un numerito, no me acuerdo ahora, no sé si es el 1 o el 0. Voy a poner el 1 a ver qué pasa y si no es el 0 y le pongo aceptar, ¿sí? Bueno, era el 1, entonces no hay problema, ¿sí? Ahora se los muestro, pero voy a quitar estos decimales que se pusieron de más. Bueno, le hago clic acá. Recuerden que para poder el 1 tienen que bajar un poquito acá. No, pero yo te hiciera el 0. Pues a ver. No, es el 1, ¿no? Sí, sí, parece que sí es el 0. A ver, déjeme ver. Pero en el 0 a mí me sale que no aplica. Que no aplica. A ver, A mí déjeme me ver. sale con 0. A mí también me sale con 0, profe. Sí, es con 0, sí. Es con 0. Muy bien. Y bueno, vamos a hacer también cuánto se paga de capital del 35 al 45. ¿Sí me siguen, eh? Sí, profe. Ahora, fíjense lo que va a pasar. Si nosotros pagáramos del 35 al 45 ese billete en el banco, ¿sí? ¿Qué pasaría? Que los 59,93 ya no los pagamos, porque evidentemente hemos pagado capital y entonces ese interés no lo ahorramos. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora acá hay un detallito que tiene que ver con el contrato cuando se solicita un préstamo, ¿sí? Esto solo se puede hacer si el contrato que ustedes tienen del préstamo lo permite. Si no lo permite, no se puede hacer, ¿sí? Estas son cuestiones que tienen que ver con los préstamos que otorgan los bancos y generalmente esta parte en los préstamos está en letra chiquita y nunca se lee, ¿sí? Esto es un inconveniente, por eso a veces este tipo de detalles es importante tenerlo en cuenta y a veces el ejecutivo no es tan hábil tampoco en esto, ¿no? Aunque generalmente lo que quiere el banco es no tanto que ustedes se adelanten a pagar, porque ellos lo que quieren es cobrar intereses, porque los intereses le dan ganancias a ellos, ¿me entienden? Entonces son cuestiones que a veces hay que ver. Esto lo he observado yo, no en mi caso, pero sí en el caso de gente que solicitó préstamo para un carro y después adelantó cuotas, pero siguió con el mismo valor de la cuota no se redujo y tuvo que seguir pagando el mismo monto. Y si tú pagas a capital, pues tendrían que reducirte la cuota, ¿me entienden? Y ellos no quieren hacer eso. Hay varias alternativas que se pueden manejar, pero todas esas alternativas que pueden ser razonables, que ustedes las planteen, solo lo harían si, digamos, el contrato lo contempla, ¿no? Muy bien. Y vamos finalmente con el capital entre el 35 y el 45. Este sería el último caso, ¿sí? Acá yo voy a poner en lugar de interés capital.
Y entonces hacemos la suma entre 35 y 45. Y 45, ¿no? Y una vez que hemos hecho eso, lo calculamos también con la fórmula pago print entre, ¿sí? Entonces le pongo PA, pago print entre, y sería, hago clic en f de x, sería la tasa, .0125, el número de periodo 60, el valor actual 1000, el periodo inicial 35, el periodo final 45 y el tipo 0, ¿eh? Y entonces acá estaría, bueno, acá yo le quito, perdón, ahí está, 201,76, ¿eh? Es decir, en esos 11 meses tendríamos que pagar 201,76. Bueno, muy bien. Con esto hemos concluido esta parte del préstamo, ¿sí? Vamos a cortar la sesión, pongan el hola. Si alguien tiene algún comentario que hacer, lo hace. Yo, mientras tanto, voy a cortar la grabación.